Bueno, mientras se aproximan el señor Solbes y el señor Acosbot, permítame que me presente. Sí, soy Carlos Yarnoz y, como bien dice Miguel Ángel, voy a intentar moderar este encuentro, ¿no? Y después de agradecer estas palabras de los embajadores, sí quiero, antes que nada, dar la enhorabuena a la Fundación Carlos de Amberes, a todos los patrocinadores de este encuentro y especialmente al embajador belga en España, señor Johan Sunen, porque fue él quien lanzó la idea de promover y de organizar estos debates. Y enhorabuena por dos motivos. Porque las opiniones públicas en España y en el resto de países europeos siguen demandando, y con todo el derecho del mundo, muchísimas respuestas sobre esta crisis. ¿Por qué ocurrió? ¿Si pudo evitarse? ¿Por qué sus víctimas son los menos favorecidos? ¿Por qué quienes las generaron siguen en sus cargos y hasta se suben los sueldos y sus bonus? ¿Qué medidas se han tomado para superar el problema? ¿O qué estamos haciendo, importante, para evitar que esto vuelva a suceder? ¿Son los mercados los que han dominado a los gobiernos y no al revés? ¿Está en riesgo realmente el modelo social europeo, el nivel de bienestar en Europa? Y enhorabuena también, en segundo lugar, porque este debate se plantea desde una óptica europea. Para muchos, desde luego, entre los cuales me encuentro, desde una óptica europeísta. Convencidos, muchos, digo, como yo, estamos de que la propia existencia de la Unión Europea facilita salidas a este tipo de crisis, de que las mejores opciones serán las que pactemos entre nosotros, dentro de la familia europea, con fórmulas y mecanismos mejorables, sin duda alguna. De hecho, estoy seguro de que Europa y sus instituciones van a mejorar con esta crisis, como ha sugerido el propio embajador Carlos Carnero en su primera intervención. Todos conocemos ese tópico de que Europa avanza de crisis en crisis. Europa nace y crece a base de llegar siempre tarde, decía el propio presidente español Zapatero el pasado día 30 en el Congreso de los Diputados. Seguramente aún ha sido más realista Lorenzo Vinis Maggi, miembro del Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo, cuando dice: Europa está evolucionando, creciendo, integrándose. Pero todo esto no ocurre de acuerdo con un plan determinado, pactado, sino más bien como respuesta a los desafíos que se le presentan, que a su vez, en algunos casos, parecen poner en peligro su propia existencia. No es esta una excepción. Ahora, en esta crisis, está ocurriendo exactamente lo mismo. La tormenta que ahora sufrimos, esta crisis, nació en Estados Unidos, como todos sabemos. Digamos que el terremoto del colapso financiero se produjo en Estados Unidos y que el tsunami golpeó a Europa en forma de ¿qué? De falta de liquidez y de crisis de la deuda. Y hay que reconocer que nos pilló a todos con la guardia baja, sin los deberes hechos, ni a nivel nacional ni a nivel europeo. A nivel nacional, desde luego. En España, por ejemplo, no habíamos aprovechado los tiempos de bonanza para cambiar un mal modelo productivo basado sobre todo en el ladrillo y en el crédito fácil. No aprovechamos los buenos tiempos para invertir más en educación, en I+D, en conocimiento, o al menos no lo suficiente. Ni tampoco lo aprovechamos para modernizar el mercado laboral o el sistema de pensiones. A nivel europeo, la crisis europea nos pilló sin defensas. El ejemplo del euro es el más evidente. Habíamos establecido unas reglas para entrar en la moneda única, pero no las teníamos para estar, para permanecer en el euro. O sea, habíamos desarrollado una política monetaria adecuada, pero no existía una adecuada política económica. Por eso, convivíamos con una misma moneda 17 países, pero teníamos y tenemos políticas fiscales diferentes, a la vez que algunos se endeudaban como si nunca tuvieran que pagar aquellas deudas. Vamos, que compartíamos el euro bajo la aparente ilusión de que nunca iban a acabar las vacas gordas. Y en efecto,
nunca nos preparamos para las vacas flacas. Además, hay un factor que obviamente complica la gestión de una crisis en un club tan diverso. Somos una familia de 27 hermanos, en la que convivimos ricos y pobres, gastadores y ahorradores, grandes y pequeños, unos en el euro, otros fuera del euro. Bueno, lo cierto es que por unas razones o por otras, la crisis nos golpeó sin tener armas adecuadas para defendernos. ¿Y cuál ha sido la respuesta europea? Podríamos separarla seguramente en dos grandes bloques. Uno, el positivo. Europa ha conseguido importantes avances hacia un gobierno económico, o al menos hacia una mayor coordinación de sus políticas económicas. Además, ha mostrado unas ciertas dosis de solidaridad o de corresponsabilidad, como prefieren llamarlo algunos, con la creación de ese Fondo Permanente de Rescate, bautizado, con esos palabras que gustan tanto en Bruselas, Mecanismo Europeo de Estabilidad. Bien, de paso, se están cometiendo y acometiendo algunas reformas estructurales que en algunos países eran unas realmente atrasadas asignaturas pendientes. En segundo lugar, este era el primer bloque, en segundo lugar, el bloque de medidas más polémicas. Alemania ha impuesto por toda Europa la férrea disciplina presupuestaria, el cumplimiento a rajatabla del Pacto de Estabilidad, que se ha traducido en unos durísimos planes de ajuste que para algunos hacen más difícil salir del agujero, sobre todo obviamente a los países más endeudados. En España, por ejemplo, no falta quien nos augura un total, en este ciclo, de 5 años de estancamiento y de sufrimiento. ¿Quiénes son las primeras víctimas? Sin duda, quienes poco o nada tuvieron que ver con el origen de esta crisis. Los asalariados, los jóvenes que buscan trabajo, los pensionistas, los funcionarios, las empresas pequeñas que no acceden al crédito. Y se pregunta Paul Krugman, ¿quién pagará el precio de la victoria de esta ortodoxia? Y se contesta el mismo. Decenas de millones de trabajadores desempleados, muchos de los cuales seguirán en paro durante años y algunos no volverán a trabajar jamás. Mientras, asistimos atónitos al espectáculo de ver cómo se enriquecen aún más algunos protagonistas que provocaron esta tormenta. Empaquetadores de productos financieros tóxicos, ejecutivos de agencias de calificación o algunos banqueros que fueron irresponsables en estos años pasados. ¿Tienen los gobiernos nacionales y la Unión Europea valentía y mecanismos suficientes para actuar frente a ellos? ¿O su respuesta está siendo demasiado tímida? En todo caso, quizás la pregunta más importante que hoy debemos hacernos es si estamos equipándonos y armándonos para evitar la siguiente crisis. Es decir, si estamos, esta vez sí, haciendo bien los deberes. Como ya empecé diciendo, estoy convencido de que Europa aprenderá y mejorará. Y tiene que mejorar. Lograremos, sin duda, una Europa más competitiva que no ponga en peligro nuestro modelo social y nuestro nivel de bienestar. Y estoy convencido también de que, una vez más, la respuesta adecuada es y será, como ha insinuado la embajadora de Hungría, más Europa. Más Europa, porque Europa no es perfecta, es cierto, pero sin duda es lo mejor que tenemos. Y gracias por su atención, porque vamos a pasar ya a escuchar a los que saben mucho más que, desde luego, que yo. Así que empezamos con una pequeña entrevista con Petra Kosbot, que fue ministro de Industria y Comercio, gobernador también del Banco Nacional de Hungría y hoy ejerce como catedrático de Política Económica de la Universidad Corvinus de Budapest. Con Pedro Solbes, 3 veces ministro en distintos gobiernos españoles, primero de Agricultura, 2 veces de Economía, la última vez hasta abril de 2009, y hoy presidente del Consejo FRIDE, de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior. Sin duda, Solbes es uno de los políticos sin carné, quede claro, más prestigiosos de España. Y nos acompaña también, seguramente lo utilizaremos, con perdón, más en la segunda parte, David Wright,
británico, que ha desarrollado gran parte de su carrera, muchos años, desde el 77, ¿sí? ¿Puede ser? ¿Perdón? 33 años. Ha estado en el equipo de asesores de varios presidentes de comisión, los señores Delors, Santer, y también ha sido director de política de servicios financieros y director general adjunto en la Dirección General de Mercado Interior. David Wright es hoy Visiting Fellow de la Unión Europea en el St. Anthony's College de la Universidad de Oxford. Así que, si les parece, por aquello de que viene de un poco más lejos y además corresponde al país que preside ahora mismo la Unión Europea, empezamos con el señor Peter Akosbot. Y me gustaría plantearle una pregunta un poquito global, pero para empezar, ¿no? Hungría preside, efectivamente, la Unión Europea en este semestre, pero está fuera del euro. Y entonces lo que me gustaría saber, por su parte, es si esta crisis se vive o se sufre mejor fuera o dentro del euro. Usted, me ha permitido, claro está, mirar algo de documentación y creo haber leído bien en uno de sus artículos que estar en el euro, como por ejemplo lo están vecinos suyos, pues Austria, Eslovenia o Eslovaquia, pues no les ha evitado precisamente caer en la crisis, han caído también, ¿no? Pero en fin, supongo que algo habrá mitigado sus efectos. En fin, en definitiva, ¿qué ventajas o qué inconvenientes cree usted tiene estar o no estar en el euro en estos momentos? Muchísimas gracias. En primer lugar, gracias por esta amable invitación. Es un gran honor estar aquí en el momento adecuado, donde hay tanto apasionamiento sobre este tema del mundo financiero. Hungría no pertenece a la eurozona. Bueno, pues más pronto o más tarde lo seremos. No somos británicos, estaremos dentro de la eurozona. No hemos satisfecho los criterios. Pronto cumpliremos los de Maastricht, pero no todos, y a corto plazo no parece haber probabilidad real de entrar dentro de la eurozona. Y hay que expresar matices. Algunos expertos economistas aquí tal vez no compartan la misma opinión. Yo estoy a favor de la eurozona porque nosotros dependemos en Hungría del comercio, una economía abierta. El porcentaje de las exportaciones es un 70% del Producto Nacional Bruto, evidentemente el Producto Interno Bruto, quiero decir. Esto es muy importante, y en cuanto a riesgos de tipos de interés, el ser parte de la eurozona es muy importante. El gobierno no quiere hacerlo muy pronto porque no estamos todavía listos para entrar. En segundo lugar, porque la situación mundial no parece estar en demasiada forma, pero por otra parte, a medida que nosotros vayamos venciendo estos momentos de turbulencia, será mucho mejor, sí, por supuesto, estar como nuestros vecinos dentro de la eurozona, como Eslovenia, Eslovaquia, Austria, y no se puede estar fuera porque somos parte de esa región. La economía húngara realmente cambia muy rápidamente, demasiado rápidamente. Los analistas nos damos cuenta de ello. Realmente estamos muy ocupados intentando leer las mentes de los gobiernos y del nuevo gobierno húngaro. Realmente una frase muy breve en cuanto a la política del nuevo gobierno. Hungría y la política económica húngara ha sido realmente, o ha estado llena de defectos, de carencias durante años, razón por lo cual allá por el 2006 nosotros llegamos a un altísimo déficit, y era demasiado alto para entrar para la Unión Europea. Esto forzó a un programa de reducción del déficit en aquel momento, antes de la crisis. Es cierto que tenga lugar porque fue antes de la crisis, y realmente habría que haber seguido un par de años y luego vino la crisis. En el momento de adversidad, el déficit se ha reducido, hablamos de un 4% del Producto Interno Bruto. No es malo, acorde a la norma europea, era bueno, pero destruyó el crecimiento y mantuvo la tasa de desempleo alta. En España esto parece algo conocido, una baja actividad en el mercado laboral, una alta tasa de desempleo.
y relativamente un crecimiento inexistente o casi plano. La reducción, por tanto, del déficit y de la deuda ha sido un éxito, es una historia de éxito en cierta medida, pero falta el dinamismo y el gobierno quiere relanzar la economía aplicando estímulos. El problema es ciertamente que en ese momento el gobierno húngaro quería aplicar lo que era el enfoque de Keynes clásico en Europa. Y esto ha cambiado, digamos que ha cambiado la forma de pensar en Europa y nos apartamos en cierta medida del enfoque keynesiano del gasto y ha llegado el momento ahora de la austeridad. Tiempos que corren son tiempos de austeridad. El gobierno húngaro ha cambiado su enfoque y ha intentado nuevas cosas, como por ejemplo el reducir la carga impositiva sobre las rentas del trabajo, pero realmente para no aumentar el déficit nuevamente ha aplicado una serie de apalancamiento en banca, telecomunicaciones, energía y una serie, por lo tanto, de impuestos, por lo tanto, y de esta forma hay que verlo y hay que hacerle frente a esto. Ha aplicado más impuestos en todos estos sectores y, por lo tanto, el hablar de reducción impositiva, esto realmente el que funcione o no hay que analizarlo. Debo hablar de que el señor Keynes escribió su libro clave en la década de los 30, en el 36, 7 años luego del colapso de la bolsa de valores en Nueva York, y necesitó tiempo para desarrollar una nueva teoría. Entre medias hay que hacer un enfoque ortodoxo o una política no ortodoxa. La nuestra ha sido no ortodoxa en Hungría, pero por supuesto el objetivo está claro para mí y la política, y vamos a hablar de la eurozona, puede no ser ideal para todos los miembros. Hemos hablado de 27 naciones con gran diversidad en cuanto a la base macroeconómica, pero ciertamente los ciclos de negocios se han ido armonizando y tanto que tenemos que estar dentro de la eurozona. Ciertamente el público, la opinión pública general en Hungría y las empresas ya han introducido el euro. Es como un enfoque de tipo euro espontáneo. Es decir, todo el mundo pues lo que hace es que pide el préstamo en euros o en francos suizos. A veces ha sido el yen, pero esto ha sido evidentemente como jugar a un juego que muchas veces no va bien. Pero esto es algo para el futuro. Creo que el objetivo lo veo el camino claro y es lo que los comentaristas analizan con tanto interés. Y a veces es algo peculiar porque vemos una serie de cambios en cuanto a las direcciones políticas, pero esto no es una historia solo de Hungría, es así en toda Europa, se cambia de política cuando hay que cambiar, así se hace. Para el señor Solbes me gustaría hacerle una pregunta más obligada, claro está, al hilo de la actualidad, de lo que ha ocurrido en las últimas horas, ¿no? Y sin duda entre las dos noticias que han conmocionado las primeras páginas de los periódicos en los últimos días en el terreno económico y europeo, pues la primera y quizás más importante para España, al menos de entrada, ha sido la decisión de Portugal, del gobierno portugués, de solicitar, estarán a punto de formalizarlo, el rescate, de acudir Europa, de que Europa acuda al rescate de las debilitadas finanzas portuguesas. Y obviamente la pregunta que se plantea aquí de inmediato es ¿qué tipo de contagio puede haber? ¿Hay peligro real? Todo el mundo opinó ayer, está reflejado hoy en todos los periódicos, que efectivamente no hay peligro de que España pueda plantearse ese rescate, ese tipo de rescate, ¿no? Y ayer todas las autoridades europeas lo que dejaron bien claro es que el rescate portugués era el último, que hemos llegado efectivamente a la frontera última en este devenir de países con problemas, Grecia, Irlanda, finalmente Portugal. ¿Lo ve usted así, señor Solbes? Bueno, algunos comentarios previos para encajar el tema y luego de referencia a los dos puntos concretos. Primero, estoy de acuerdo en que
la crisis no se origina en Europa, pero es cierto que los desequilibrios que existían en Europa hacen que la crisis sea más violenta en Europa que fuera de Europa. Carlos Yarnot ha dicho, no nos habíamos preparado a la crisis, unos más y otros menos. No es la posición exactamente la misma, ni afecta la crisis de la misma forma a todos. Acaba de decirse que en una unión monetaria, evidentemente la moneda no sirve para todos igual. Es cierto que hemos vivido un largo periodo de tipos de interés muy bajos, como consecuencia de los problemas alemanes y de la situación de la zona central, y esto ha supuesto en los países periféricos una liquidez enorme a un precio muy barato. Con tipos de inflación algo más altos, significaba tipos negativos reales y, en consecuencia, un gran endeudamiento de empresas y familias, que está en la base de todos los problemas que vivimos después. Cuando empieza la crisis, es verdad que la primera crisis griega, que es especialmente difícil de resolver, porque no olvidemos que cuando en el año 95 ponemos en marcha el camino para poner en marcha el euro, uno de los elementos claves al principio no bailout, y otro de los elementos clave era un pacto de estabilidad que por una serie de razones no se va cumpliendo, por lo menos en la medida en que en la concepción alemana de la estabilidad fiscal es suficiente para compensar los elementos que son necesarios en una, digamos, en una unión monetaria óptima o en consecuencia, digamos, es difícil resolver las contradicciones que tenemos legalmente y la inexistencia de un mecanismo. Eso hace que se ponga un mecanismo temporal de momento, uno más permanente, luego el definitivo, etcétera, etcétera. Pero sobre todo no hay un esquema fácil para poner en marcha y surgen todo tipo de debates. ¿Debe entrar el fondo? ¿No debe entrar? ¿Cómo se debe hacer? ¿Cómo no se debe hacer? ¿Es condicional? ¿No es condicional? Todo esto ha exigido mucho tiempo y ha exigido mucha discusión. Pero, digamos, si analizamos en términos globales, el periodo utilizado para resolver los problemas no es tan enorme. Otra cosa es que los temas son tan urgentes que necesitan ser resueltos. En la primera crisis griega, y es donde quería llegar, se habla ya de unos elementos de contagio. Unos elementos de contagio y empieza a hablarse, pues, Grecia, Irlanda, Portugal, España, luego en algún momento se ha ampliado a Bélgica o incluso a Italia. Los que han analizado estos temas dicen, bueno, se habla de un concepto de contagio, pero en realidad la posición de cada uno de esos países es total y radicalmente diferente, y es cierto. Es decir, países, por ejemplo, con deuda pública muy baja. El caso de Irlanda es el prototipo. Países con deuda pública muy alta. Bélgica y Irlanda tienen más deuda que algunos de los que han tenido problemas. Lo que sucede es que en un mercado financiero que se rompe y que no funciona el interbancario, el recurso a la financiación exterior es tan importante que afecta no solo a deuda pública, sino también a deuda privada, y países con alto endeudamiento, que suelen ser los periféricos, están más afectados. A partir de ahí, ¿qué hemos visto? Hemos visto una solución con mucho tiempo del problema griego. El problema griego es un problema de bajo crecimiento, deuda alta, algunos problemas en términos también de información facilitada. Luego entramos con el problema irlandés, radicalmente diferente. Es un caso claro de, en mi opinión, una decisión no óptima, convierte la deuda privada en deuda pública y hace que un país que no tiene problemas de deuda pública empiece a tener problemas mayores como consecuencia del salvamento del sistema financiero. En tercer lugar, evidentemente, empieza a hablarse del tema portugués. El tema portugués es un tema distinto. Portugal tiene desde el momento de la entrada al euro una situación parecida a la de otros, que es bajos tipos de interés, muy bajo endeudamiento, genera la posición cómoda de los tipos de interés, un endeudamiento muy alto. Seguramente en unos determinados periodos el gobierno portugués utiliza parte de los beneficios del crecimiento para mejorar la situación relativa, sobre todo en términos presupuestarios, y, digamos, mejorar la cantidad de gasto público.
Ese gasto es recurrente y, por lo tanto, cuando la situación económica no mejora, le crea problemas adicionales. Intentar dominar esa situación ha sido un tema complicado para los gobiernos portugueses a partir de, digamos, hace ya 8 o 10 años. Y el problema portugués en ese sentido es algo más difícil que el problema de otras zonas. Portugal, sin embargo, tiene una situación para resolver sus problemas radicalmente diferente de los demás. ¿Por qué? Porque ya tenemos un mecanismo en marcha, ya funciona, ya sabemos cómo tenemos que hacer las cosas y, por lo tanto, el recurso al rescate hoy se hace ya de acuerdo con ciertos parámetros, cosa que no sucede en el caso griego. Es decir, Grecia hubo que inventar todo el modelo para ponerlo en marcha. Portugal se aplicará al modelo. Hay recursos suficientes. Lógicamente necesitaremos unas políticas que permitan ir ajustando la situación portuguesa a la realidad y yo creo que el problema portugués se resolverá bien. Es una pena, en mi opinión, que haya caído el gobierno portugués sin aprobar previamente los planes de rescate, porque hace, como siempre, tantas veces en la vida económica, las interrelaciones con la situación política muchas veces complican las cosas en vez de ayudarla. Y dentro de ese esquema, ¿cómo veo yo a España? Yo veo a España en una situación radicalmente diferente. España tiene una deuda pública que sigue siendo baja, a pesar de todo. Tiene una deuda privada alta, pero que se está reduciendo. Tiene una posibilidad de acceso a los mercados que es verdad que estuvo cerrada en algunos momentos en que se plantearon dudas respecto al sistema financiero español. Sin embargo, hoy está claramente más abierta, se puede recurrir al mercado con unos diferenciales en la emisión de bonos. Yo no diría que son los mejores ni los óptimos, pero son manejables todavía, muy lejos de la situación portuguesa. Tenemos, es verdad, y lo vimos hace 15 días cuando salieron el tema de las cajas de ahorro, las informaciones del Banco de España, un cierto debate entre el Banco de España, recordemos, y la agencia Moody's, si al final era necesario una cantidad de 18.000 millones o 30.000 millones para el rescate, pero seamos honestos. Primero, el Banco de España ha tomado una decisión de aumentar el core capital de las cajas, lo cual significa una situación más tranquila. Y segundo, incluso aunque entrásemos en el debate con Moody's, bien, imaginemos que puedan ser 30 en vez de ser 18. Realmente es un problema fundamental, dadas las reformas realizadas en España, las correcciones que se han hecho de la política económica. En mi opinión, no. De ahí que mi conclusión es muy clara. Yo creo que España va a todavía que hacer una serie de esfuerzos en los próximos tiempos, tiene que terminar de poner en marcha todos los elementos políticos que ha ido definiendo durante este periodo, pero yo creo que está encarrilada en muy buen camino y estoy de acuerdo en que Portugal, si se produce el rescate, será el último. Muchas gracias, señor Solbes. La segunda pregunta que haré después será esa segunda noticia que ha impactado estos días en las primeras páginas de los periódicos, que es la subida de tipos y sus consecuencias, sobre todo en países periféricos. Pero antes no presenté, quiero hacerlo ahora, a otro de nuestros invitados que intervendrá también con el señor Wright en esta segunda parte de esta múltiple entrevista, que es Roberto Ruiz Soltes, que es director de estrategia de UBS en España. Y segunda pregunta para el señor Acosbot. Usted ya ha dicho en su primera respuesta que efectivamente no está en el euro, pero que a efectos prácticos ya hay muchas cosas que se están haciendo como si se estuvieran, desde luego, aproximando. Lo cierto es que ahora, en las medidas o entre las medidas que ha tomado la Unión Europea, y además de los 17 países de la eurozona, el pacto por el Euro Plus ha sido suscrito también por unos cuantos países que no están en el euro, y que, recuerdo, son Bulgaria, Dinamarca, Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía, pero no Hungría. ¿Desconfían ustedes acaso de este pacto, quizás de las condiciones exageradas que se exigen a los firmantes, o creen que no es el adecuado en estos momentos? Lo cierto es que Hungría no ha firmado este pacto.
Realmente el pacto Europlus es un pacto que contiene medidas que, pienso yo, tenemos que seguir, como por ejemplo la inversión en investigación y desarrollo, un mercado de trabajo que sea mejor, mecanismos de mayor eficacia y eficiencia para reforzar la educación y otros aspectos de competitividad. Y creo que el 95% del pacto ha sido apoyado por el gobierno húngaro. Yo no formo parte de ese gobierno, soy un funcionario, pero como analista financiero creo que el único punto, y esto está esclarecido en el planteamiento del ministro de Asuntos Exteriores, el único punto donde teníamos una cierta reticencia, otra idea en nuestras mentes, es la parte impositiva. La armonización fiscal es parte del pacto y los húngaros entonces han intentado relanzar la economía y el enfoque se basa precisamente en una reducción de impuestos sobre los rendimientos del trabajo y los rendimientos financieros. Realmente hay una opinión diferente en Europa y hay matices, el más y el menos. En cuanto al gobierno, por ejemplo, alemán no está muy satisfecho con esto. Hay países como Irlanda, Estonia, que quisieran otra cosa, reducir los impuestos sobre el rendimiento financiero, pero hasta ahora esto es parte del paquete de políticas a tomar. En lo que a mí respecta, creo que el pacto no está cerrado todavía para los que están fuera y podemos volver a entrar en ese pacto. Creo que es posible y pienso yo, convencido de que habrá cálculos sobre el más y el menos de este pacto y cómo adoptarlo. Realmente estoy convencido, mediante una reducción de la carga impositiva y manteniendo una fuerza laboral relativamente barata, podemos resolver los problemas estructurales. Se ha hablado también hasta ahora de los mercados de capitales y problemas de, digamos, una turbulencia. Realmente la periferia ha sido abrumada por la crisis herida. Hace un par de años nadie pensaba que un país de la eurozona podía entrar en bancarrota. Ahora sabemos que el mercado de capitales es otra cosa, pero vamos a comprenderlo. Tenemos todo una estructura subyacente con debilidades en cuanto a competitividad, debilidades en el mercado laboral y también debilidades en cuanto a la estructura del propio sector. Y Hungría no es una excepción. Y por esta razón, creo que la política de reducción fiscal está establecida en cierto sentido, pero no suficiente. Por lo tanto, si repasamos mentalmente los temas del Europlus, el 90 o 95% de las recomendaciones deben recibir el apoyo por cualquier gobierno húngaro y de la periferia, porque en esta fase todos sufrimos algún tipo de debilidad estructural. Los tipos, señor Solbes, efectivamente tienen consecuencias de muy distinto calibre en un grupo de países que en otros. Y es verdad que, obviamente, en esta zona hoy hemos destacado más las incidencias negativas que pueden tener para frenar todavía más el débil crecimiento en España y en otros países del entorno, desde luego, ¿no? Sí, vamos a ver. El problema de formar parte de una unión monetaria significa que hay una moneda única, con un tipo de cambio único y unos tipos de interés únicos. Esa es la premisa fundamental. Formar parte de una unión monetaria tiene ventajas e inconvenientes. ¿Cuál es el inconveniente fundamental? Si queremos ir a una área monetaria óptima o subóptima, por lo menos, tienes que tener una política fiscal compensadora y tienes que tener una libertad de factores productivos, de movimiento de factores productivos sustancial. Parte de nuestros problemas del pasado han derivado de que los tipos que se han definido en la unión monetaria no eran ni mucho menos los que España necesitaba.
Yo recuerdo que en el momento de entrada España partía de tipos un año antes del orden del 7%. La idea que en aquel momento se manejaba es que iríamos a tipos del 3,5 o el 4. Al final empezamos, creo recordar, con tipos del 3. Pero como consecuencia de las dificultades en la zona central, pronto tuvimos que bajar al 2. Y todo eso es lo que de alguna forma genera unos problemas adicionales en España. Vista la historia, ahora volvamos al momento actual. En el momento actual se toma la decisión porque hay dos problemas. Un problema, lógicamente, como consecuencia de la crisis, todo el sistema de política monetaria ha hecho un gran esfuerzo en poner liquidez a disposición del sistema económico para que la situación se mantenga, y hemos mantenido tipos muy bajos. Echar marcha atrás de estas medidas excepcionales, de alguna forma hay que empezarlo en algún momento. Estados Unidos, Reino Unido consideran que todavía no se han consolidado las cosas, pero todos somos conscientes que perdurar una situación de exceso de liquidez a tipos de interés bajos de alguna forma están generando una burbuja que puede tener problemas a medio plazo. De ahí que hay que entender la preocupación de los bancos centrales en el momento actual. El Banco Central Europeo, por una parte, no está yendo más lejos en liquidez y por otra parte considera que el precio del dinero, teniendo en cuenta la evolución de las expectativas de inflación y sobre todo como consecuencia de la elevación de precios del petróleo, aunque el petróleo influye sobre todo en la inflación nominal y no tanto en la subyacente, pues que genera una cierta preocupación de escalada de la inflación. Seguramente, y volvemos al origen, esa medida está más adecuada para países de la zona central que para nosotros, que estamos más lentos en el proceso de salida de la crisis. Sin embargo, si analizamos en términos de inflación, es verdad que la inflación española es alta, de hecho estamos por encima del 3 en estos momentos, claramente por encima del 3, muy alejados del 2, aunque la subyacente está por debajo del 2. Entonces, en esas circunstancias es verdad que en términos de lucha contra la inflación sería una medida oportuna, en términos de salida del crecimiento no es oportuna. Por lo tanto, mi conclusión final no es la medida y el tiempo óptimo para España, pero seguramente en una unión monetaria es el momento óptimo para la unión. Y en consecuencia, pues tendremos que ir ajustándonos con otras medidas a la situación que la unión toma como decisión, que en mi opinión afecta seguramente de forma correcta al núcleo y al grueso de la unión. Y también es bueno para todos que la unión siga creciendo y siga creciendo sin inflación en los próximos años, porque eso es una garantía de crecimiento y será bueno para todos. Gracias, señor Solbes. Me voy a saltar varias preguntas porque, como es lógico, en estos casos siempre vamos mal de tiempo, ¿no? Pero sí quería preguntarle al señor Both una cosa muy concreta, ¿no? Hablamos siempre de responsabilidades en esta crisis, pues de los mercados financieros, los banqueros, las agencias de calificación y tal, ¿no? Pero es verdad que se habla menos de la responsabilidad de los políticos en sí y de algunas de sus actuaciones concretas. En el caso de Hungría, en abril del año pasado, con motivo del cambio de gobierno, y no era la primera vez que ocurría en Europa, en Grecia vimos algo parecido, etcétera. Pero, en fin, en el caso de Hungría, el nuevo partido, Fidesz, creo que se llama así, cuando ganó, hubo al menos dos de sus dirigentes que dijeron que las cuentas públicas estaban muchísimo más deterioradas de lo que decía el anterior gobierno socialista, creo recordar, ¿no? Llegaron a hablar incluso de que había un riesgo real de bancarrota, ¿no? Hasta el FMI, no otros políticos húngaros, sino el FMI tuvo que salir 48 horas después para decir que no era cierto, que no era para tanto, que no había tanto riesgo. Pero durante aquellas 48 horas realmente hubo una auténtica convulsión, no solo en Hungría, en todo el resto de la Unión Europea, obviamente, por lo que podía afectar a todos, ¿no? ¿Qué ocurrió realmente, señor Both? ¿Realmente hubo algún tipo de gesto de responsabilidad, de irresponsabilidad, de falta de control? ¿Qué pasó?
Yeah. Well, politicians took. Los políticos se dirigieron a sus sindicatos locales y recuerdo el incidente que se refiere, que fue bastante curioso, porque un político, miembro del partido del gobierno, comparó Hungría con Grecia y se quejó sobre, digamos, los datos que había presentado el otro gobierno. Los datos económicos siempre hay que tomarlos con precaución. Los políticos, pues, ciertamente los utilizan a su manera y el gobierno saliente desde luego dejó interrogantes sobre esto, sobre lo que había dicho. En el este y centro de Europa y entonces probablemente también el sur, la base fiscal no se parece para nada a Suecia y además cobrar los impuestos no es nada fácil y bueno, la verdad es que hubo desequilibrios macroeconómicos, lo cual inmediatamente causó reacciones en el mercado. Yo mismo me llamaron por teléfono y una persona y le dije, sé que su presidente que ha hablado de la digamos, en la bancarrota inminente de Hungría, que no era el presidente del gobierno, sino el vicepresidente del partido. Atención. Y dijeron, pues sí, es verdad. Entonces, lección número 1. Si estás en política, intenta utilizar un lenguaje que no crea demasiada alarma en los mercados. Pero, bueno, ese momento en particular era muy sensible porque Grecia pues había manifestado sus problemas públicamente. La moraleja que sacó de toda la historia es en parte que esas 6 leyes de la Unión Europea que han sido debatidas por los decisores europeos y que van a formar parte del acervo comunitario o parte de la gobernanza de la Unión Europea, contiene también muchos más datos cuya calidad está controlada. No estamos, por supuesto, por encima de las sospechas. El caso griego pues ha arrojado algunas dudas sobre la fiabilidad de los gobiernos, por supuesto. Pero, independientemente, vemos que las instituciones independientes pueden ejercer un papel al escrutar los presupuestos. Yo sé que a muchos gobiernos les gustan las instituciones independientes que analizan los presupuestos. Bueno, en España ya lo sabemos y en Hungría pues no siempre confían en ellas y además no les gustan mucho a muchos gobiernos porque piensan que es meterse en sus cosas. Las cifras probablemente hay que tener cuidado no solamente sobre los hechos, sino también sobre las previsiones, porque para hacer previsiones hay que comprender las funciones del mercado crediticio. Un hecho es un hecho. Y porque se puede comprar si un gobierno ha cambiado los datos, etc. Pero si las previsiones se basan en datos erróneos o en conceptos que no queden claros, eso puede crear alarma en los mercados. No es como los datos que si te equivocas se pueden corregir. Y yo pienso que el semestre actual y en otros semestres se ha tratado de mejorar la maquinaria económica de la Unión Europea, pero también esto debe incluir un mejor uso de los datos públicos. Que Europa efectivamente intenta poner medidas en marcha para paliar, para facilitar la salida de la crisis. Desde luego, uno de los elementos claves, absolutamente clave, es la imposición de Alemania para que se cumpla a rajatabla el Pacto de Estabilidad. Estoy seguro que el señor Solbes está seguramente bastante de acuerdo con esto, ¿no? Bastante de acuerdo con Alemania.
Lástima que en 2003 no estuvieran tan de acuerdo, porque en aquella época, recuerdo, seguramente lo sabrán todos ustedes, el señor Solbes era comisario de Asuntos Económicos y Monetarios y tuvo, desde mi punto de vista que estaba allí, la valentía de abrir un expediente por déficit excesivo a Alemania y a Francia. Y en aquellos tiempos, tanto Alemania como Francia eludieron absolutamente las obligaciones del Pacto de Estabilidad. No solo eso, sino que cambiaron las reglas en medio del partido, hablemos claro, y efectivamente eludieron las normas del camino que había que seguir para aquellos incumplidores del Pacto de Estabilidad. Así que simplemente me gustaría saber algunas reflexiones, sensaciones o sentimientos que seguramente le pueden albergar en estas fechas a la hora de calibrar, bueno, hay fuerza moral realmente ahora que Alemania efectivamente toma la delantera en esto, porque está en otras condiciones, obviamente, pero también otros estamos en otras condiciones. Sí, la verdad es que he seguido con mucho interés todos los cambios de gobernanza que se están produciendo en Europa y a veces tengo la impresión que volvemos a reinventar la rueda. La coordinación de políticas económicas ya estaba en las grandes orientaciones de política económica del tratado, que fracasaron en otro conocido caso, que fue el caso de Irlanda, y digamos el pacto de estabilidad fracasó con Francia, Alemania e Italia. En ambos casos yo llegué a una conclusión práctica, que es que lo que faltaba era voluntad política por parte de los propios gobiernos de cumplir con los compromisos que ellos habían definido. Hemos dado ese salto cualitativo en el ámbito europeo, ojalá que sea que sí, porque si eso es así yo creo que haremos muchas cosas importantes. ¿Qué va a suceder si volvemos a tener situaciones parecidas? No lo sabemos, pero vamos a ser optimistas y vamos a esperar que esta vez sí vale y que esta vez vaya adelante. Muchas gracias. Una última pregunta, les pediría por favor brevedad a los dos, al señor Bot y al señor Solbes. Pues última pregunta, digo, para esta primera fase de la entrevista múltiple, que luego continuaremos con los cuatro, si les parece, ¿no? Y es simple y sencillamente, ¿cuál sería para ustedes la principal lección de esta crisis? Bien. Tenemos que reconocer que los mercados del capital pueden volverse locos utilizamos un término con exuberancia. Por ejemplo, como decía Schiller, los espíritus animales. No se puede confiar en los políticos porque están expuestos a muchas olas y la verdad es que hay cosas que nos cogieron por sorpresa y 2 años más tarde de tomar una decisión que fue muy importante y de recibir ese shock, 2 años después lo que ocurrió en los mercados sorprendió a los decisores, mientras que antes los decisores habían sorprendido a los demás. Estar en la periferia es peligroso. Personalmente yo estaba en el gobierno inmediatamente después de los cambios democráticos en 1990. Yo llegué a mi posición, a mi puesto, pues siendo joven con pelo negro, y años después la verdad es que estaba mucho más desgastado y no había cumplido con muchos de los objetivos que me había planteado. 20 años más tarde, después de tantos shocks, estoy hablando de la periferia de Europa, no del resto de la Unión Europea, que es distinta, por lo menos visto desde la periferia. Bueno, pues no teníamos tanta flexibilidad con el mercado laboral, porque, bueno, la verdad es que no puedo crear las normas, sino que tenemos que adaptarnos y adaptarnos con eficiencia. Y la sociedad a veces no lo entiende, porque la sociedad
espera una mejor vida, fijándose a sus vecinos más ricos, mirando, decimos, a los estonios, a los checos, otros miran, en fin, todos miran a su vecino, no sé a qué vecino mira a España, pero la verdad es que tenemos estas situaciones en nuestros países y tenemos que ser flexibles. The question... Europa, impacto nacional o impacto global. Me voy a limitar al global. Ayer estuve en otro debate parecido a este, hacía referencia a una última intervención que el Managing Director del Fondo Monetario, Dominique Strauss-Kahn, tuvo en la Universidad de George Washington, en el que decía, la crisis lo que nos ha demostrado es que el consenso de Washington no servía. Ni la política monetaria puede tener solo como objetivo la inflación, ni la política fiscal puede solo dejar a los estabilizadores automáticos, ni, digamos, el sector financiero se puede dejar en manos de los bancos en términos de autorregulación, porque los bancos no se autorregulan si pierden dinero. Bueno, yo creo que esa es la gran lección. La política monetaria no es solo la inflación, es el crecimiento, pero al final es empleo, y por lo tanto es muy importante. Segundo lugar, la política fiscal no solo son los estabilizadores, pero tenemos que ser conscientes de la política discrecional, que es lo que supone, y muy conscientes, porque parte de los errores han sido consecuencia de políticas discrecionales, y desde luego yo creo que en el sector financiero necesitamos un poco más de regulación y llamémosle, entre comillas, un poco menos del mercado que hemos conocido hasta ahora. Y seamos conscientes que habrá críticas, porque más regulación y menos mercado significa menos disponibilidad de fondos, y hay que ser muy prudentes en ese equilibrio y evidentemente menos beneficios para las instituciones. Perfecto, porque pasamos precisamente a esta segunda parte de la entrevista ya ampliada, como decía, a los cuatro, precisamente, y los dos han hecho referencia a ello, para hablar justamente del comportamiento de los mercados financieros y la reacción que ha habido en la Unión Europea y en la Comisión Europea para intentar de poner algo más de orden en esos mercados financieros. La primera cuestión se la quiero plantear al señor Wright, a David Wright, por aquello de que ha estado justamente en el corazón dentro de la Comisión Europea dedicado a intentar regular, poner orden en ese comportamiento de los mercados financieros, a los que muchos consideran principales causantes de esta crisis que estamos sufriendo. Y voy a empezar con una frase un poquito dura, lo reconozco, pronunciada por el expresidente español Felipe González el pasado noviembre, y que dijo lo siguiente, ¿no? El sistema no tiene marco regulatorio, está librado a su propia fuerza, sin una alternativa que lo contenga, y se confía en esa mierda de la mano invisible del mercado que lo convierte en un casino sin reglas. Es peor que el casino, porque el casino al menos tiene reglas. En lugar de dictar tú la norma para que el mercado funcione, el mercado te impone la norma para sobrevivir, que por cierto es la ausencia de norma. Y eso es lo peor, porque el mercado sin reglas te pide hoy lo contrario de lo que te va a pedir mañana, o de lo que te pidieron ayer, que era que rescataras la mano invisible del mercado de la propia catástrofe que había generado. Señor Wright. Es una cuestión muy dura. Embajadores y embajadora de Hungría, en primer lugar, quisiera agradecer esta invitación, especialmente a la Fundación Carlos de Amberes. En segundo lugar, siempre es un gran placer compartir brevemente un foro con Pedro Solbes, un gran europeísta, que ha contribuido muchísimo a la integración europeo en múltiples formas diferentes. So, if you don't mind, I'm going to resort. Así que, si no les importa, voy a recurrir al inglés para responder algunos de los comentarios hechos por el antiguo presidente de España. Vamos. Bueno, son unas palabras de sinceridad. Ya era hora de ser sinceros. Debo decir
que esta crisis es masiva y profunda y casi transatlántica. No ha sido, de hecho, tan global, no. Pero hemos tenido problemas en macroeconomía y microeconomía, y podríamos argumentar qué es lo que se debe de desequilibrios globales. Hay muchas personas que piensan en esto. En el comité en el que fui relator, nunca nos llegamos a poner de acuerdo si los problemas estaban causados por desequilibrios macroeconómicos del mundo o si estaba causada por fracasos extraordinarios en el lado normativo y supervisor. Particularmente, si vendes billones de dólares de hipotecas a personas que nunca pueden amortizarlas, pagarlas en Estados Unidos y afectan tanto al sistema financiero, pues tienes grandes problemas. Mi opinión es que la crisis es profunda, que va a llevar mucho tiempo salir de ella y que las causas son seguramente macro y microeconómicas. Y, por supuesto, la recuperación, la reparación se tiene que hacer tanto a nivel macro como microeconómico, con una fase normativa regulatoria muy grave, o sea, muy severa, muy estricta. Seamos sinceros, no había suficiente capital en el mercado, en el sistema bancario para absorber las pérdidas, y con normas que habían puesto los bancos centrales del mundo. Había una supervisión insuficiente de los fondos, una supervisión muy ligera. En muchos países anglosajones, y temo tener que decir que la supervisión simplemente no vio los riesgos que se estaban asomando en el sistema financiero, y desde luego hubo una gestión del riesgo sumamente incompetente por parte de muchas empresas financieras, no todas, pero un número bastante importante, que en el periodo post-Lehman, y la verdad, sinceramente, creo que nadie sabía lo que iba a suceder de un minuto a otro. Y eso también es un fracaso, ¿o no? Un fracaso intelectual. Un fracaso intelectual sobre todo para la profesión económica, de económicos. Yo creo firmemente en que los mercados eficientes resuelven el problema. Es la teoría de Greenspan de la sobreregulación o no regulación. De hecho, y encontré un artículo el otro día en el Financial Times que era francamente extraordinario y decía que ha habido un fracaso en cuanto al pensamiento, según dijo el Mundo Monetario Internacional. Todos hemos empezado a pensar de la misma manera y las preguntas que nos hicimos no influyeron en el sistema financiero suficientemente. Esas preguntas no se centraban lo suficiente en la macro-microeconomía. Había incentivos erróneos en el sistema financiero. Las agencias de rating, incluso la profesión de los auditores que estaban haciendo auditorías de los fondos y tenían que haber informado de que se estaban creando riesgos, falta de transparencia o insuficiente, no se entendían las cosas suficientemente bien. Es decir, las posiciones en el mercado tan complejo de los derivados. Y con respecto a la complejidad, ¿qué podemos decir? 2 años después del Banco de Lehman, de su muerte, los libros todavía no se han validado, con 1000 personas que están trabajando en la empresa para intentar evaluar los activos o la herencia de la insolvencia. Todavía no se ha valorado por la complejidad de algunos de esos instrumentos. A mí no me parece una manera razonable de dirigir un sistema financiero global. Demasiado apalancamiento y un sistema bancario en penumbra, que de hecho es mayor que el sistema de banca regulada. Y esto me preocupa porque está llevando 3 años y medio, si contamos desde el principio de la crisis, para tener un primer debate a nivel ministerial del G20 y del Consejo de Estabilidad. Ha llevado todo este tiempo, 3 años y medio, para empezar a hablar del
sistema bancario en las sombras. A mí me parece que tenemos mucho trabajo que hacer. Y quizás la pieza que falta, que es más crítica en todo esto, es algo que mencionó antes Pedro Solbes, la falta de mecanismos de estabilización y la falta de mecanismos de gestión de la crisis. No hemos tenido y seguimos sin tener una manera de abordar o de tratar con una gran firma financiera que está fracasando. Empresas que a menudo les han llamado empresas demasiado grandes para fracasar. ¿Y qué ocurre? Pues que si no tienes esos mecanismos, si no dispones de ellos y si no puedes enterrar ese fracaso de la gran empresa financiera, ¿qué ocurrirá? Pues que pagará el público, porque hay tanto contagio e interrelación en el sistema financiero que al final es el público el que paga. ¿Y cuánto ha pagado el público? Bueno, no lo sabemos todavía lo suficiente, y en el futuro, a medida que avancemos, bueno, en el meollo de la agenda de reparación, la parte crítica es poder tratar la crisis con la crisis financiera, pero no hemos podido. ¿Qué ha ocurrido? ¿Un fracaso sistémico o de empresas? Eso es lo que Tommaso Paglioscopa preguntó. En mi opinión, lo que ha habido ha sido un fracaso sistémico, una serie de fracasos simultáneos: regulatoria, supervisora, financiera, de dirección, intelectual, que para mí construye da lugar a la necesidad de grandes reparaciones. Hemos hablado de las macro reparaciones, pero en cuanto a las micro, la verdad es que se está reforzando la supervisión a nivel europeo. Whose job Es como sería una evaluación del riesgo sistémico para decir que hay un nivel de riesgo inaceptable. En el caso de un determinado gobierno podría ocurrir, por ejemplo, vender hipotecas en el caso de Hungría, y lo hacían, lo contrataban en una moneda que no era la moneda húngara. Tenemos que ocuparnos de esto, tenemos que tener más capitalización en el sistema, pero ¿cuánto? Este es el matiz. Habrá que tener más capital para las grandes compañías de mayor riesgo. Esto se está debatiendo ahora. Tendremos que enfocar el problema del sistema bancario y también el mercado de los derivados. No podemos tener una posición abierta que no se ha comprendido, que no está bien hecha, y eso es de lo que se está ocupando uno ahora. Por otra parte, necesitamos mucho más gobernanza en cuanto a las empresas financieras, de arriba a abajo, del Consejo de Administración, la gente que toma decisiones, los que gestionan el riesgo. El comisario Barnier ha hecho propuestas también y lo está haciendo en este campo. Y proponemos algo a nivel de la Unión Europea en cuanto al nivel impositivo adecuado para el sistema financiero en el futuro. Y entonces el último comentario es el siguiente: estas reparaciones son tan importantes como las políticas y puedo imaginar que cualquier gobierno, cualquier organización tiene que hacerlo. Tenemos que hacerlo, tenemos que encontrar un sistema financiero seguro, más seguro, que proteja a la gente y que los que han sido responsables del fracaso paguen por ello, y no podemos lograr o permitir que una empresa tenga un efecto dominó y que cae una empresa, que caiga y las demás se vean arrastradas por ello. Es un gran tema, señoras y señores. Este es el tema. Problema, las circunstancias que se están produciendo en torno a esto, y efectivamente ya ha apuntado algunas de las opciones, posibilidades, vías, caminos para seguir trabajando de manera que se pueda controlar, supervisar mejor la actuación de los mercados financieros. Luego, si le parece, hablaremos justamente de qué se está haciendo dentro de la Unión Europea, dentro de la Comisión Europea, medidas concretas o cuáles cree usted que faltan todavía por abordar, ¿no? Acaba de citar alguna muy importante, efectivamente, con respecto a los responsables de la crisis. Veamos el ejemplo islandés, por ejemplo, donde están ocurriendo otras cosas muy distintas a las que estamos viendo en este entorno, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la respuesta. Y vamos a pasar justamente a el representante, si se puede decir así, en este debate, en este coloquio, de los mercados financieros. Efectivamente, Roberto Ruiz Soltes, como decía antes, es director de estrategia de VBS y, por lo tanto, nos aportará sin duda la visión desde el otro lado, digamos, desde dentro.
Y también quería empezar citando una frase mucho más reciente del lunes pasado de Dominique Strauss-Kahn, el director gerente del FMI, que decía textualmente: el sector financiero necesita una gran cirugía regulatoria. La crisis se originó en una cultura de asunción de riesgos que desafortunadamente sigue viva y coleando. Vamos, que parece que se ha avanzado realmente muy poco en las reformas para controlar los mercados financieros. ¿Lo ve usted así? ¿Cree que efectivamente le he leído también algunas cosas en las que habla usted mucho más de autorregulación que de otra cosa, que en algunos sitios se han emprendido ya? Luego lo haremos también, que David la ha citado, claro está, de las agencias de calificación y demás, ¿no? Pero en fin, empecemos por ese comentario de Strauss-Kahn. ¿Qué le sugiere a usted? La conclusión o la lección fundamental de esta crisis es que cuando se debe tanto dinero, uno está en manos de los mercados financieros. Y podemos llegar hasta la dictadura de los mercados financieros, eso es precisamente lo que hay que evitar. Y aquí podemos interpretar la distinta actuación del gobierno norteamericano respecto a los gobiernos europeos. El gobierno norteamericano fue directamente, casi desde el principio, a la raíz del problema, supercapitalizando a los bancos, eliminando todos los activos problemáticos, tóxicos de circulación y, por lo tanto, restituyendo el funcionamiento ordinario del sistema. Con una ayuda, además, imprescindible. La Reserva Federal, en su mandato dual, su capacidad de iniciar esa expansión cuantitativa, es capaz de financiar un déficit público que en el caso de Europa, de la zona euro, se ha basado en un mercado que no estaba dispuesto ya a aceptar determinado papel. ¿Cómo reacciona Europa? Europa busca apoyar a aquellas entidades financieras y a aquellos gobiernos que son expulsados del mercado, de su capacidad de financiación, pero no ataja la raíz del problema hasta que se hace inviable seguir financiando ese déficit público. Por lo tanto, una lección importante es que los mercados pueden acabar convirtiéndose en dictadores, hay que regularlos, y que la mejor forma de combatirlo es con transparencia, con credibilidad y con planificación. Tenemos que ir a ese paso en el que el programa de estabilidad deja de ser simplemente un cuadro económico a un mecanismo que establezca formas de resolución de los problemas, de los desequilibrios, más allá del ciclo político, para que los políticos no tengan la tentación de seguir acumulando o creciendo las burbujas sin atajarlas. Queda mucho por regular en el sector bancario. Se habla poco de Basilea III. Basilea III como el instrumento de regulación del sistema bancario internacional, mucho más estricto, que toma muchas medidas para evitar todo este sistema bancario en la sombra, fuera de los balances, para aumentar la capital, la solvencia de los bancos y para penalizar las operaciones más especulativas. El problema de Basilea III es que entra tarde y entra lentamente, entra en vigor en 2013 y no es de plena aplicación hasta el 2019. Y por supuesto hay que cambiar la regulación de algunos segmentos del mercado, los CDS como instrumento de perversión de la percepción del riesgo país, del riesgo de solvencia de los gobiernos, y hay que resolver desde luego esos incentivos a la excesiva toma de riesgos que hay en las entidades financieras. Eso se resuelve quizás con una tasa Tobin o algún mecanismo de penalización de las operaciones financieras más especulativas, masivas y de corto plazo. Y desde luego, como ya se ha adoptado en España, pero que tiene que generalizarse de verdad y en todo el mundo, sistemas por los cuales las juntas generales de accionistas aprueban y supervisan toda la remuneración de toda su cúpula directiva, para evitar precisamente estas actuaciones de excesiva toma de riesgo. Precisamente el último Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo, entre sus conclusiones, incluía un debate muy antiguo, porque la Unión Europea se plantea cada 2 por 3 lo de introducir este impuesto de alcance mundial sobre las transacciones financieras, ¿no? Supongo que efectivamente es algo parecido a la tasa Tobin, ¿no? Señor Bot, ¿usted estaría de acuerdo con señor Bot, señora Cosbot? ¿Usted estaría de acuerdo con...? Sí. Usted, perdón. ¿Usted estaría de acuerdo con esta tasa Tobin, con esta tasa sobre las transacciones a los mercados financieros? Bueno, yo creo realmente como economista
y como, bueno, también como el que toma decisiones, porque como economista tenemos un gran punto de interrogación al respecto en cuanto a un esquema semejante, ya que puede ralentizar sin lugar a dudas el funcionamiento de los mercados de capital, y esto no lo queremos. Por otra parte, hay que comprender que si el régimen impositivo varía y si las empresas multinacionales, transnacionales pueden utilizar diferencias impositivas para aprovecharse de la ventaja que ofrece un gobierno respecto al otro, esto es tal que necesitamos reglas para que se pueda avanzar en una forma mundial. ¿Y qué pasa con los países avanzados respecto a los países emergentes? Yo creo que hay dos riesgos en esto. En primer lugar, ya que estoy aquí como académico, como profesor, voy a ser un poco escéptico, si se me permite, pero los que establecemos políticas y los que aconsejamos pueden encontrar que el argumento tal vez es o se presta a matices o a consideración. Yo espero que merezca la pena. Como usted sabe, ciertamente el Parlamento Europeo ha hecho un llamado en cuanto a este tipo de impuestos sobre transacciones financieras, el tipo Tobin Tax, como le llamamos. Yo estoy de acuerdo con mi colega experto. Hacer esto solamente en Europa creo que sería o podría ser problemático desde el punto de vista de la competitividad mundial de las industrias financieras. Creo que este es un tema que hay que plantearse. ¿Sería bueno per se para Europa si el resto del mundo no lo hace? Porque yo no veo a los Estados Unidos haciendo esto. No les veo aplicando un impuesto sobre transacciones financieras en ningún caso, y por supuesto no en la situación política norteamericana en este momento. El Fondo Monetario Internacional se pronuncia a favor de lo que llaman impuestos sobre actividades financieras, un impuesto sobre los resultados del banco. En la Comisión Europea estamos a favor de esto, de crear una serie de fondos de manera de tener un stock de capital listo para hacer frente a las instituciones financieras que están fracasando. Y ya hay países que lo han hecho, otros no en Europa, pero yo creo que lo que tenemos ante nosotros es muy importante porque la industria no paga IVA y entonces nosotros trabajamos en una forma sensible y adecuada buscando qué impuestos poner a esta industria, y creo que no hay suficiente esfuerzo mental sobre el asunto, esfuerzo intelectual al respecto. Lo que hay que mantener en nuestras mentes es que a veces pensamos que la industria financiera representa el 50% del Producto Interno Bruto. No lo es, incluso en el Reino Unido no lo es del orden de solamente un 8 al 10%, y es esa industria la que ha causado tantas dificultades, tantos problemas a nuestra economía, y es una propuesta insostenible. Hay que analizarlo, y vuelvo a lo que dije anteriormente. En cuanto a la carga impositiva, tenemos que pensar en un debate adecuado a nivel europeo, pensando en los impuestos, porque somos un mercado interno y tenemos que tener los instrumentos adecuados, los tipos de instrumentos adecuados para que la banca pague a la tesorería la cantidad adecuada para el riesgo que le crea a la economía. Quería hacerle a Roberto, si me permites, una pregunta que sea muy concretita, por favor, que ya andamos también de tiempo, súper justo. Y además, quiero, después de esta pregunta, hacer una a cada uno de ustedes sobre las agencias de calificación. Pero una muy concreta antes, digo, ¿no? ¿Ustedes qué criterios, ahora que está, digo, cada 2 por 3 salpicada la prensa de noticias escandalosas sobre los bonus, cómo se reparten, cómo los suben y tal, ¿no? ¿Ustedes qué criterios se aplican a la hora de fijar los bonus, subirlos, bajarlos, en ocasiones con independencia de los resultados, sí, no? Porque algunos ejemplos estamos viendo, desde luego. ¿Qué criterios? Hay una supervisión por parte de la Junta General de Accionistas y un comité especial supervisor de la remuneración de los directivos, y además hay unas normas que establecen que el desembolso final no se produce hasta 3 o 5 años supeditado a la beneficios o a la asunción excesiva de riesgos para haberlos obtenido. Es un primer paso, probablemente es insuficiente. Tiene que acabar siendo una utilización masiva de estos instrumentos, porque al final la competencia del mercado acaba haciendo que quizás directivos que se querría que se mantuvieran en la compañía se van a otras con esquemas de remuneración más laxos. Agencias de calificación. Empezar, por ejemplo, si nos Solves,
leyendo una vez más, antes comentábamos que efectivamente Estados Unidos ha tenido otro tipo de reacciones ante la crisis, en efecto, y la sigue teniendo hoy, diferente a Europa, ¿no? Y en cuanto a las agencias de calificación, desde luego también, ¿no? De manera que, como todos ustedes saben, el Congreso de Estados Unidos abrió una comisión de investigación para averiguar cuál había sido realmente el comportamiento de estas agencias a lo largo de la crisis y de qué manera habían influido a desarrollarla y a que estallara, vaya, ¿no? Esta fue la conclusión de esa comisión de investigación. Concluimos que los fallos de las agencias de calificación fueron engranajes esenciales en la maquinaria de la destrucción financiera. Las tres agencias, Standard & Poor's, Moody's y Fitch, fueron herramientas clave del caos financiero. Los valores relacionados con las hipotecas en el corazón de la crisis no se hubieran comercializado y vendido sin su sello de aprobación. Los inversores confiaron en ellas, a menudo ciegamente. Esta crisis no se hubiera producido sin las agencias. Sus calificaciones ayudaron al mercado a dispararse y sus rebajas de 2007 y 2008 causaron estragos. Esta es la conclusión de la Comisión estadounidense. Sí, vamos a ver. Pasa como tantas veces en el mundo financiero que estamos dando un valor a las cosas que no es exactamente la situación que tiene. Es verdad que las agencias son limitadas, que juegan como un grupo oligopolístico. Es verdad que tienen un comportamiento de grupo que prefieren no equivocarse o acertar todos que realmente trabajar sobre su propio análisis. Es verdad que corresponden a un concepto de un mundo financiero que es el americano más que el europeo. Pero es verdad que son independientes de los gobiernos y en ese sentido dan una cierta credibilidad en los mercados. ¿Lo han hecho bien? Pues no lo han hecho bien. Pero yo, como responsable en algunos casos de instituciones que han tenido la obligación de supervisar las cuentas, realmente no es fácil supervisar unas cuentas o una situación si no hay una colaboración por parte del supervisor, cosa que no suele suceder cuando evidentemente intentas ocultar algo. Las agencias, en muchos casos, y es verdad, sobre todo en operaciones específicas, pensemos en el caso de la subprime, lo que calificaban no era tanto las operaciones concretas como el emisor. Y es verdad que en las operaciones concretas, con los medios disponibles, es muy difícil que las recalifiquen. Que las califiquen. Es cierto que podía existir soluciones. Por ejemplo, hubo una solución que se aplicó en España, que es que los emisores de titulizaciones, el 15% inicial del riesgo fuera con cargo al emisor. Con lo cual era muy difícil que pusieras en marcha productos que tuviesen más de un 15% de riesgo. De alguna forma desincentivabas. La falta de regulación hacía entrar en este tipo de contradicciones. A partir de ahí, es verdad que tienen sus límites, que pueden dar la información que pueden dar sobre la base de los datos que tienen. Es verdad que no hay una razonable competencia, pero cuando uno se plantea cuál es la alternativa, dices, una agencia, como se ha dicho en Europa, pongamos un caso. He hecho alguna referencia anteriormente a el último tema sobre las cajas de ahorro españolas. El mismo día que saca el Banco de España las necesidades de recapitalización, sale Moody's diciendo que no está de acuerdo con esas cifras y que es más. ¿Quién tiene razón? Perdón, es que encima lo dijo antes. Sí, o unas horas antes, es decir, pero fue prácticamente en esas 24 horas. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en los supuestos de evaluación de determinados activos. ¿Quién tiene razón? Hombre, mi aproximación inicial es que el banco debe tener mejor información que la agencia. Sin embargo, la percepción, por lo que hablamos antes, de los actores independientes de los poderes públicos, le dan tanta o más valoración a la agencia que a las propias cifras del banco.
Si luego a continuación se produce un problema, como lo hemos visto en este caso concreto, con una institución concreta, de alguna forma viene a darle la razón a los que critican la valoración de los actores públicos. Esa es la dificultad y, por lo tanto, ¿se puede hacer más cosas sobre la agencia? Sí. ¿Han tenido responsabilidad? Sí. Tenemos que medir, sin embargo, bien qué es lo que hacen y para qué sirven. Y, lógicamente, tenemos que pensar con qué la sustituimos y qué queremos y qué tenemos encima de la mesa que sea mejor que la agencia. Si debe haber o no una agencia de calificación europea o los problemas que puede ¿De tener. quién? ¿Pública, privada? Claro, sí, complicado, efectivamente. Pero usted... El problema de las agencias también está en el poder normativo o regulatorio que se le da en el momento de que los supervisores, los bancos centrales, los gobiernos establecen un consumo de capital en función de la calificación crediticia. Eso es lo que también hay que resolver. Cierto, y algo de esto iba a plantear también a raíz de algún comentario que ha hecho el señor Solbes. Y es que, claro, las agencias de calificación asesoran y tienen de clientes a los emisores y a los inversores. Vamos a ver, esto no es un conflicto de intereses, señor Wright. Es más, ¿no hay también algún tipo de problema de posición dominante por parte de las tres agencias más importantes que dominan, que controlan, ¿cuánto es? ¿El 75, el 90% del mercado? ¿Entre tres? Bien, será complicado hacerlo de la agencia europea o alternativa y tal, ¿no? Pero la situación actual parece, cuando menos, problemática, muy problemática, ¿no, señor Wright? Creo ciertamente que no hay duda alguna sobre lo que usted dice. Las agencias de evaluación actuales tienen grandes problemas en cuanto a las evaluaciones de los subprimes, y ciertamente nosotros sabemos todos esta situación. Sabemos que era como irse a comprar al extranjero por parte de estas entidades para buscar un rating adecuado para los productos. Si no te daban un AAA en una agencia, se iban al de enfrente y obtenían el AAA. Y esto funcionaba así, y no hay suficiente competencia en el mercado, eso está claro. Por otra parte, conflictos de interés que están claros. Y yo creo que lo más preocupante en este caso, creo que es lo que ha dicho nuestro colega, la propia naturaleza de la evaluación de estas agencias de calificación y el sistema donde se calcula el capital en base a la ponderación del riesgo que se deriva de las agencias precisamente que se encargan precisamente de crédito. Lo bueno es que el comisario Barnier y la comisión han estado muy activos todos, y lo era también el señor Charlie McGreevy, intentando poner un poco de orden en esta situación, intentando disminuir el conflicto de intereses para poder mejorar la calidad de las juntas de administración, de los consejos de estas instituciones, para que evidentemente tengan implicaciones legales. Y yo creo que hay problemas residuales. Por esto es por lo que el comisario Barnier está preparando y proponiendo propuestas adicionales, como ha dicho Pedro. Y hay que ver muy de cerca esto, y lo estamos haciendo, en cuanto al papel de las agencias de calificación y qué pasa con la deuda soberana. Y realmente creo que la gente ha mal comprendido lo que son las agencias de calificación. Solo dan una opinión en cuanto a impago de deuda, pero se convierte en algo más que una agencia de calificación, algo más, realmente algo no sostenible, algo que no se puede mantener, algo que habrá que cambiar. Y yo creo que estas agencias de rating, estas agencias de calificación no quieren estar metidas dentro del sistema financiero tal como lo están, lo dicen en forma privada. Como decimos en inglés, bueno, pues realmente habría que acciones, es lo que hay que lograr y no palabras, y esto es algo significativo a buscar en el futuro. Bien. Dos preguntitas, y cuanto más rápidas mejor, para irnos a tomar el café todos, ¿no? Nuevamente insisto sobre la agencia de calificación. Señor Bot, la Comisión Europea efectivamente no deja de criticar a las agencias de calificación en estas 2 semanas, esta y la anterior, más que nunca. Lo hace públicamente, ¿no? Plantea incluso la opción, la posibilidad, la hipótesis de que tengan que responder incluso ante los tribunales por los perjuicios objetivos que hayan podido causar a algunos inversores. He leído estos días, usted seguramente no es experto exactamente en esto, pero me ha llamado la atención, no lo sé, igual David lo sabe, ¿no?
que están inscritas a efectos legales como periodistas, lo cual me llama un poquito la atención a mí desde luego bastante, ¿no? ¿Y por qué como periodistas? Según he leído, no lo sé si es así, David, porque sus opiniones no tienen ninguna consecuencia, se acogen a la libertad de expresión, igual que yo, ¿no? Con mi trabajo, que desde luego un poco tiene que ver con el de las agencias de calificación, ¿no? Pero en cualquier caso, ¿usted cree que efectivamente podríamos llegar a plantearnos los ciudadanos, venga, los inversores también, ¿no? La posibilidad de poder exigir algún tipo de responsabilidad penal ante los tribunales por ese tipo de decisiones, recomendaciones de las agencias de calificación? You can take them to court, but No se podrían llevar, pero deben tener muy buenos abogados en Nueva York, les puedes llevar a los tribunales, pero ciertamente realmente tienen... Yo soy muy escéptico en cuanto a la posibilidad de llevar a las agencias de calificación a los tribunales. El problema es la naturaleza semioficial de esto. Este es el problema, porque como tú has dicho, ciertamente dan una opinión, pero al pie dicen, no lo tome usted como un el hecho de aconsejar, como un consejo a los inversores. Lo ponen como al pie de página y entonces cualquiera puede sacar conclusiones, dicen ellos, en cuanto a la salud de la economía de un país o de los mercados financieros. Y a nivel de Banco Central tuvimos una visita de Moody's y yo llevé el equipo conmigo a cenar, aunque nunca me he ido a cenar con el Banco Monetario Internacional. Simplemente me he tomado un café con ellos. Y las agencias, pues estamos hablando de 15.000 millones de dólares de lo que está en juego finalmente. Y entonces esta naturaleza semioficial es lo que crea una serie de climas no controlados, ese poder no controlado que tienen estas agencias. Yo no creo que la solución correcta sea crear algo artificial, porque no me fío en la creación de este tipo de competencia, pero sí los agentes del mercado tendrán que comprender que cualquiera tiene el derecho de sacar conclusiones en cuanto a la capacidad que tiene un banco o una empresa y la salud financiera de un propio país. El Fondo Internacional, pues es un tipo de agencia, EBR también en cierta medida, el Fondo Monetario Internacional y estas agencias, EBR. Entonces, si tenemos de esta manera, si eres un buen inversor, no solamente te fías de lo que hace una agencia de las 2 o 3 conocidas, sino que necesitas también lo que es realmente tomar tu responsabilidad. No les puedes llevar a un tribunal, pero realmente no es nada fácil. En este sentido estoy totalmente de acuerdo con lo expresado hasta ahora, lo dicho por Pedro Solbes. Yo creo que la situación es que las empresas se fían demasiado de las agencias de evaluación, de las agencias de calificación en estas crisis. Y yo creo que tienen que tener todas un mejor sistema de evaluación de riesgo y realmente hacer un arbitraje contra estas agencias y las posiciones de las agencias, comparando, porque yo creo que es lo que he dicho anteriormente en cuanto a tener una gestión independiente del riesgo en las grandes empresas, lo que también es parte de algo secreto. Es muy difícil, es un tema álgido, pero creo que estoy muy de acuerdo con el comentario de los oradores que me han precedido. No solamente es difícil, como ustedes dicen, o complicado, atreverse a llevarlas a los tribunales, no solamente existe la letra pequeña, como recordaba el señor Bott, de sus recomendaciones, no, es que lo dicen bien claro. En esa misma comisión de investigación en Estados Unidos, el presidente de Moody's, la semana pasada nos enteramos que se acaba de subir el 70% los bonus, ¿no?, decía textualmente: los inversores no deberían confiar en las calificaciones de las agencias para comprar, vender o mantener valores. Entonces... Pero es exactamente lo mismo que pasa con todos los analistas y economistas del mundo que hacen recomendaciones sobre tal o cual valor y el mercado lo toma con la cautela y mesura apropiada. La pregunta era porque ustedes también se dedican obviamente a algo de esto, a hacer recomendaciones en muchos casos y tal, ¿no? Pero en fin, es otro nivel y otra categoría. Estos señores se dedican a esto, cobran por esto, evidentemente, ¿no? Pero lo que dice ante la comisión, obviamente viéndose un tanto acorralado, es decir,
no deben confiar. No es que diga pueden confiar o no, tenemos unas ciertas garantías, una cierta confianza. No, no deberían confiar en las calificaciones. Pues cierren, ¿no? Pero el problema es que el regulador, Basilea III y el legislador sí que creen en ellos. Y ahí es cuando entramos en un problema sistémico. Sí que creen en ellos porque no hay nada alternativo. Si hubiera algo alternativo, pero tampoco es fácil poner nada alternativo que sea creíble. Esa es la dificultad. Esta es la pescadilla que se muerde la cola. En alguien hay que creer, en alguien hay que tener de referencia. Muy bien, pues muchas gracias y con un poquito de retraso vamos a tomar el café. Son temas que son más fáciles de plantear que de